Bueno, hay muchos temas de educación que conversar junto al ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, que nos acompaña en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hay estos temas de contingencia, sobre todo cuando el gobierno está desarrollando además una reforma en la educación superior, y quiero entender por qué usted señaló en una entrevista al diario La Segunda que esta era una reforma delirante. ¿En qué es delirante esta reforma del gobierno? De que destruye en la práctica la autonomía, la calidad y asfixia económicamente a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene una trayectoria centenaria de apoyo con la construcción de ciudadanía y republicana del país. Y esto es simplemente un pegoteo que, a partir de una cosa bien intencionada que tiene que ver con la gratuidad, mezcla elementos de transparencia, elementos de más fiscalización, y finalmente entra al tema de las universidades sin una mirada de lo que significa el desarrollo universitario en un país que tiene que ver con su desarrollo como nación. Usted también ha criticado el proyecto de gratuidad. Quiero saber si no comparte el concepto de gratuidad para la educación superior, y si no lo comparte, ¿por qué? Lo comparto plenamente, de que hay que avanzar en la gratuidad a los estudiantes vulnerables, pero al mismo tiempo he dicho de que la cuna de las inequidades y desigualdades del país está en la educación parvularia y escolar que reciben los niños pobres. Y lo que estoy observando, y lo vengo criticando desde hace bastante tiempo, es que la mayoría de los recursos va hacia la gratuidad universitaria y se deja de lado a los estudiantes pobres. Siguen siendo en la práctica los guachos, aquellos que las tribus abandonan. Y eso creo de que es un problema que, como no es un problema político, hoy día avanzar en gratuidad, que tiene un sentido de justicia, sí tiene consecuencias políticas. Pero entregarle educación de calidad a un niño pobre no tiene consecuencias políticas. Entonces la pregunta es, ¿quién lo defiende? ¿Quién plantea la necesidad de hacer un proyecto nacional que convoque a todos los sectores para focalizar el cómo sacamos a los niños pobres de la condición de inequidad y desigualdad que hoy día están teniendo? Cuando el gobierno presentó y ya aprobó un proyecto para terminar con el copago, terminar con la selección y con el lucro en los colegios subvencionados, y además está presentando ahora un proyecto que llama de nueva educación pública con la desmunicipalización, ¿no se está haciendo cargo de esa realidad que usted señala? Son temas financieros, temas de infraestructura, temas de reglamento, temas de crear instituciones, pero la calidad se mejora en el aula. ¿Qué estamos haciendo para que esos niños pobres tengan una calidad equivalente a la llamada cota 1000? ¿Qué pasa con la formación de profesores para desarrollar su labor en ambientes de pobreza? Piense usted que salió una estadística que hablaba que alrededor del 66% de las personas que habían estado en la cárcel habían pasado por el Sename. Y la pregunta es, la gente los niños que están en el Sename, los niños que están en los campamentos, aquellos muchachos y niños que han desertado de la educación escolar formal, ¿dónde están siendo preocupados? Usted dice que, lo acaba de reiterar, que este proyecto de educación superior destruye la autonomía y la calidad de la Universidad de Chile. ¿Podría decirnos específicamente por qué? Porque el gobierno dice lo contrario, dice que al revés, está fortaleciendo y está poniendo énfasis en las universidades del Estado como la Universidad de Chile. Las universidades en todas partes del mundo, para su desarrollo, son instituciones donde hay una abundancia de talento, abundancia de recursos y una gobernanza participativa y efectiva. La base para ello son recursos basales que plantean, que permiten, de libre disposición, que permiten el desarrollo autónomo de la universidad. La Universidad de Chile hoy día tiene el 8% de su presupuesto proviene de recursos basales aportados por el Estado. Esa es una cantidad insuficiente. Y lo que hace este proyecto es quitarle recursos basales y transformarlo, comillas, convenios marcos, convenios de desempeño. O sea, en otras palabras, la universidad queda sujeta al criterio o al descriterio de funcionarios del gobierno de turno. Si usted le reduce los recursos basales y al mismo tiempo coloca 4 de 9 integrantes de la junta directiva, usted empieza a relacionar el gobierno de turno, las políticas del gobierno de turno, con el desarrollo de la universidad. Y si al mismo tiempo usted se da cuenta que a la Universidad de Chile este gobierno le quitó aquella parte del 5% real
del aporte fiscal directo que se ha aumentado durante 10 años, le significa quitarle a la Universidad de Chile 205 millones de dólares en 10 años y 25 millones de dólares anualmente para ir para adelante como recurso basal. Señor Pérez, lo quiero llevar a otro tema, el tema de Loret, que ha vuelto a estar en la polémica por su reconocimiento en Estados Unidos de que es una empresa que lucra, aunque defienden ellos que cumplen con la normativa vigente. La ministra ha dicho, bueno, de alguna parte tienen que estar sacando el lucro. ¿Puede estar sorprendida la ministra? ¿Qué le pareció la reacción de la ministra? Señora Mónica, yo creo que hace muchos años que se ríen de la inteligencia de los chilenos. Cuando hay una ley que establece claramente que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro, y usted por años ha venido observando en los medios, en los diarios, en la televisión, que universidades privadas nuevas se compran y venden en centenares de millones de dólares, y no precisamente por filántropos, usted se hace la pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿O es que ahora nos venimos a dar cuenta de que por años se siguen transando esas universidades? ¿Son benefactores estos grupos económicos nacionales y extranjeros? Señor Pérez, usted denunció además ante la exministra Schmidt y también ante el exministro Izaguirre a Loret específicamente. Nuevamente nos encontramos con la misma situación. Los estudiantes dicen que también lo denunciaron frente a la ministra del Piano. La pregunta entonces es, ¿por qué cree usted que ninguna de estas autoridades entonces ha tomado cartas en el asunto? ¿Es que la ley no se lo permite o es que por alguna razón no hay voluntad política? El ex Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza, dijo en el Parlamento de que el Ministerio de Educación tiene todos los instrumentos y herramientas y reglamentos necesarios para intervenir en esa situación. Y si no lo ha hecho, la pregunta es, ¿sigue existiendo el lobby no regulado y oscuro del que tanto hemos hablado? ¿Siguen los conflictos de interés? ¿Y qué se responde usted? Que siguen insultando nuestra inteligencia. ¿El gobierno también está insultando nuestra inteligencia? A ver, yo diría que, más que el gobierno, las autoridades que a lo largo de muchos años han sido responsables de hacer cumplir la ley y de cumplir la ley, la pregunta es, ahora recién nos venimos a dar cuenta de que no está tipificado el delito de lucro en el sistema de educación superior en las universidades. ¿Usted cree que hay intereses detrás de esa inacción de las autoridades de distintos gobiernos? Yo creo de que ha habido pasividad. No quisiera pensar que no ha habido la voluntad expresa de abordar el tema, pero cuando usted piensa que han pasado 5, 8, 10, 15 años en que se viene planteando exactamente lo mismo. ¿Pero qué motiva? La pregunta de fondo es, ¿qué, según usted, motiva esa pasividad de las autoridades? Que de alguna manera no se cree en que las universidades tienen que ser corporaciones sin fines de lucro. Y la pregunta que uno se plantea es, en ese contexto, ¿vamos a seguir traspasando recursos a las universidades privadas sin ningún control del Estado? El mismo el ex Contralor General de la República hablaba de más de 1.500 millones de dólares que anualmente se traspasan a las universidades privadas nuevas, sin ningún control de la Contraloría General de la República, sin tener que ver con la ley de transparencia y sin el mercado Señor público. Pérez, ¿cómo vio el proceso de remoción, de nombramiento y remoción de la ex rectora de la Universidad de Aysén, la rectora Pey? La ex rectora Pey. Como un síntoma de dos cosas. El poco respeto que se tiene hacia el desarrollo de las universidades estatales regionales y al poco respeto que se tiene a lo que es la esencia y la misión de una universidad. Hoy ha habido dos polémicas importantes en tema de educación. Quiero brevemente, porque tenemos poco tiempo, su opinión al respecto de las dos. Primero, el tema del ramo de filosofía excluido del plan común. ¿Qué le parece? Si el proyecto de reforma de educación superior fue delirante, esto ya no sé si es febril. Las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales tienen que ver con la construcción del pensamiento crítico, de la reflexión, de la construcción de ciudadanía. Entonces, que se sigue improvisando por incompetencia, me da la impresión de que esto realmente estamos llegando a un nivel de no entender lo que es la educación y el desarrollo de las personas que es alarmante. ¿Y el hecho de que el colegio más importante de Chile, el Instituto Nacional, haya perdido su subvención de excelencia académica? Es otro síntoma de que a la educación pública no le estamos dando importancia. Se habla de que hay que fortalecer la educación pública, pero en la práctica parece que no se cree en la educación pública. Si me permite un segundo,
en su noticiario había una señora frente a un consultorio que decía que vengan las autoridades a traer a su hija o a su mamá a ver si aguantan un día. La pregunta es, ¿aguantarían nuestra dirigencia nacional llevar a sus niños a los ambientes de pobreza y carencia que hoy día tienen los colegios públicos de Chile? ¿Hasta cuándo vamos a hablar de la educación pública, pero finalmente nos olvidamos de los niños pobres? ¿Este gobierno cree realmente en la educación pública, a su juicio? ¿Qué ha demostrado? La presidenta lo ha manifestado totalmente, su respaldo a una educación pública de calidad. ¿Ha habido pruebas de eso? Yo creo que el proyecto que hoy día ha planteado el Ministerio de Educación es realmente delirante. Es un pegoteo de elementos que no tienen una concepción de lo que debe ser una universidad pública del siglo XXI. ¿Dónde están nuestros premios nacionales? ¿Dónde están los integrantes de las academias de ciencia e Instituto de Chile? Nuestros profesores y profesoras titulares. ¿Dónde participaron? Esto es un tema serio. Tiene que ver con el futuro del país. Por eso que he dicho que es delirante. Señor Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por la invitación.